Hay trabajos que cambian tu manera de ver el mundo. El mío lo hizo en una sola noche. Llevaba 3 años sirviendo mesas en uno de esos restaurantes donde el menú no tiene precios. Si tienes que preguntar cuánto cuesta, no deberías estar ahí. Aprendí rápido a leer el silencio, a anticipar lo que alguien necesita antes de que lo pida, y sobre todo, a no existir. Eso es lo que buscan los clientes de ese nivel, invisibilidad con guantes blancos. Pero esa noche era distinta desde que llegué al trabajo. El gerente me interceptó en la entrada de servicio. Me dio un sobre con mi nombre, un número de teléfono al que tenía que llamar antes de las 6 de la tarde, y una sola instrucción. Esta noche no trabajas en el salón principal. Llamé. Una voz me dijo la sala privada del sótano, código de acceso, y algo que en ese momento no entendí del todo. Lo que escuches esta noche no salió de aquí. Firmé un acuerdo de confidencialidad en papel, con testigo. Cobré el triple de mi tarifa habitual en efectivo, por adelantado, y bajé. La sala no tenía ventanas. Una mesa redonda para 6 personas, aunque esa noche solo habría 5. Sin teléfonos sobre la mesa, sin grabadoras, sin asistentes, solo ellos. Y yo, que técnicamente no existía. Los conocía, claro. No personalmente, pero los había visto en portadas, en documentales, en los titulares que de vez en cuando sacuden los mercados globales. No voy a decir nombres porque firmé ese papel y porque, seré honesto, todavía me importa mi integridad física. Pero puedo describir lo que representaban: el sistema financiero occidental, la manufactura asiática, la infraestructura energética del Golfo, la tecnología que todos usamos sin entender cómo funciona, y el capital especulativo que mueve fichas en todos los tableros anteriores al mismo tiempo. 5 hombres. El mundo real, sentado a una mesa redonda. Empezaron con agua mineral y conversación ligera. Eso me sorprendió. No hablaron de dinero ni de política durante los primeros 20 minutos. Hablaron de sus hijos, de un partido de golf, de una exposición de arte en Ginebra. Era casi normal, casi humano, y eso, curiosamente, fue lo que más me incomodó. Esperaba monstruos. Encontré personas que sabían exactamente cómo parecer personas. Pero entonces llegó el primer plato, y algo cambió. El más silencioso de los 5, el que representaba la infraestructura energética, dejó caer una pregunta que no era una pregunta. Era una declaración disfrazada. El ciclo de dependencia se va a romper en menos de una década. La pregunta es quién controla la narrativa cuando eso pase. El de la tecnología sonrió primero. La narrativa ya está controlada. El problema es que la gente cada vez lo sabe menos. Yo servía vino. No existía. Pero escuchaba todo. Lo que siguió durante los próximos 40 minutos fue, básicamente, la clase de geopolítica más avanzada que nadie jamás va a impartir en ninguna universidad pública. No porque el conocimiento sea secreto, sino porque el contexto lo es. Cuando esos 5 hombres hablan de reconfiguración de rutas comerciales, no están analizando el pasado. Están describiendo decisiones que ya tomaron y cuyos efectos verás tú, en tu bolsillo, en 2 o 3 años. Hablaron de África, no como un continente con historia y culturas, sino como un tablero. ¿Qué zonas eran activos estables? ¿Cuáles eran fricción gestionable? Usaban un lenguaje que despersonalizaba todo. No había personas en su mapa, había variables. Por lo tanto, cuando el tema cambió hacia los organismos internacionales, entendí algo que no había entendido antes. El FMI, el Banco Mundial, la OMC, no son árbitros del sistema, son parte del tablero. Son instrumentos que, usados correctamente, permiten que ciertas decisiones parezcan técnicas cuando en realidad son políticas. Cuando un país recibe ayuda, alguien en esa sala sabía exactamente qué condiciones venían adjuntas y por qué esas condiciones convenían a intereses que no tienen pasaporte ni dirección fija. Me pidieron más pan, serví más pan, seguí sin existir. El más pragmático del grupo, el del capital especulativo, planteó algo que me quedó grabado. El error de los últimos 20 años fue creer que la estabilidad era el objetivo. La inestabilidad controlada rinde más. Nadie lo contradijo. 2 asintieron.
Uno cambió el tema con una sutileza tan precisa que entendí que esa frase había llegado demasiado lejos, incluso para esa sala. Pero el tema más revelador no fue el dinero. Fue la conversación sobre información, específicamente sobre lo que la gente entiende y lo que no entiende del sistema en el que vive. Uno de ellos dijo algo que voy a parafrasear porque las palabras exactas no son mías para repetirlas. Que el mayor mecanismo de control no es la censura, es la complejidad. Si haces que un sistema sea suficientemente difícil de entender, la gente deja de intentar entenderlo. Y cuando deja de intentarlo, delega. Y cuando delega, tú decides. Eso me golpeó diferente. Porque no lo dijo con malicia, lo dijo como alguien que describe la gravedad. Un fenómeno natural, una propiedad del sistema que aprendió a usar, como cualquier otra herramienta. Por lo tanto, en ese momento entendí por qué me habían hecho firmar ese papel. No porque lo que dijeran fuera ilegal, sino porque lo que dijeran era demasiado claro. Y la claridad, en ese contexto, es el verdadero lujo que no se puede vender. El postre llegó. La conversación se volvió ligera otra vez. Alguien hizo un chiste sobre un ministro de finanzas europeo. Todos rieron. Yo retiré los platos. Antes de irse, el que representaba la manufactura asiática me miró directamente, por primera y única vez en toda la noche. No dijo nada. Solo me miró. Yo sostuve la mirada exactamente 2 segundos, porque eso es lo máximo que la etiqueta permite, y después bajé los ojos. Subí por las escaleras de servicio a las 12:15 de la noche. Guardé el efectivo en el bolsillo interior del saco. Tomé el metro de regreso a casa. En el vagón vi a una mujer leyendo las noticias en su teléfono. Un titular sobre tasas de interés. Otro sobre tensiones en una región que esa noche había sido mencionada, de pasada, como zona de reposicionamiento estratégico. Ella frunció el ceño, no entendía el contexto, nadie se lo había explicado de verdad. Y pensé, ese es exactamente el punto. El mundo no es un accidente, tiene arquitectura, tiene lógica. Tiene actores que entienden las reglas mejor que el resto, no porque sean más inteligentes, sino porque nadie más se tomó el trabajo de entenderlas. Esa noche no cambió mis convicciones políticas. No me hizo más cínico ni más ingenuo. Me hizo entender que la única defensa real contra un sistema diseñado para ser incomprensible es, precisamente, comprenderlo. No tienes que estar en esa sala para entender cómo funciona lo que ahí se decide, pero sí tienes que querer entenderlo. Si este relato te generó más preguntas que respuestas, eso es exactamente lo que debería hacer. En este canal desarmamos los sistemas que mueven el mundo. El FMI, las rutas del poder, los modelos económicos que te afectan aunque nunca hayas elegido participar en ellos, sin ideología, sin agenda. Con la claridad que esa sala no quiere que tengas, suscríbete, activa la campanita, y la próxima vez que veas un titular que no entiendes del todo, vuelve acá, que para eso estamos.